Comenzamos el tema de la dictadura franquista desde el año 1939 al año 1975. Bien, este es un tema que hay que tratar con bastante delicadeza pues por los matices que todavía pues podemos tener a la hora de tratarlo. Entonces, por lo tanto, os insisto, igual que casi todos los temas del siglo XX, hay que tratarlo pues con la mayor rigurosidad en relación a los datos. Veis ahí la imagen de bueno, una fotografía de los años del franquismo y que representa un poco esa imagen de Franco como padre o caudillo de Dios y de la patria. Veremos qué sentido tiene eso y veremos la importancia de la figura de Franco y todos sus matices. Aquí tenéis el índice del tema. Es un tema largo y que en ciertos aspectos es bastante farragoso. Hay algunos elementos que tenéis que tener claros, sobre todo los dos bloques principales. Bueno, aquí ya veis que aparece una introducción y luego una conclusión del final de la dictadura, que podría entrar perfectamente en el punto 3.4, de modo que no es obligatorio ponerla. En el punto 2 tenemos la creación del Estado franquista, donde vamos a hablar de cómo se implanta la dictadura, cuáles son los fundamentos ideológicos y sociales, es decir, cuáles son las bases del Estado franquista, y luego un elemento fundamental que tenéis que tenerlo muy claro y que hay que aprendérselo, que es la consolidación legal de la dictadura, que son las leyes fundamentales del Estado. Estas leyes fundamentales del Estado, del régimen, os las tenéis que aprender porque hay que enumerarlas y es fundamental en la estructura y en la consolidación, como pone ahí, del Estado franquista. También hay un apartado especial para la represión franquista que nosotros iremos desgranando un poco en los aspectos pues, social, político, económico, exterior y demás. Veremos también un segundo apartado o gran bloque que será la evolución del régimen. Aquí os podéis encontrar varias clasificaciones. Nosotros lo hemos clasificado de esta manera en tres grandes bloques y uno que hemos metido entre medio, que es la estabilización y el desarrollo económico. Podéis encontrar, incluso como veremos a lo largo de las diapositivas, diferentes formas de clasificación. Cualquiera es válida. Esta es una de ellas. Es simplemente basarlo en tres grandes bloques, que son el primer franquismo, que denominaremos la etapa azul, que es de 1939 a 1945. Una segunda etapa, que es el gobierno católico, aislamiento y autarquía económica, del 46 al 59. En algunos documentos también incluso podéis encontrar hasta el 57. Todas estas fechas, pues como es reciente, no hay un momento concreto en el que se pase de una etapa a otra, sino que iremos viendo que Franco, una de sus características es que se va a ir adaptando y va a ir adaptando su modelo de Estado a la situación tanto interior como sobre todo a nivel internacional. Veremos el plan de estabilización y desarrollismo económico de los años 60, que entraría dentro del punto, realmente sería dentro de la etapa del punto 3.4, la evolución política y el ocaso de la dictadura, pero el plan de estabilización merece un apartado independiente para él solo. Bien, o sea que podéis meterlo dentro del punto 3.4 también. Incluso el ocaso de la dictadura, que son entre los años 73 y 75, veréis que también se puede separar. Pero bueno, esta es una propuesta de índice de tema y respetando esas etapas, respetando esos momentos, pues podéis adaptarlo a vuestras necesidades y a lo que os sea más sencillo. Bien, aquí tenéis las características del Estado franquista. El Estado franquista es un modelo de Estado complicado de definir, porque igual que, por ejemplo, el Estado de Hitler, pues, por el nazismo, de Mussolini, el fascismo, Franco no tiene, como ya sabéis por el tema anterior de la guerra, no tenía un modelo de Estado ni un proyecto de Estado, sino que su idea era la idea que ya sabéis que incluso que él no era el ideólogo principal del alzamiento, lo que hace Franco es adaptarse a lo que
a la coyuntura internacional para sacar adelante el país con sus ideas. Sí tenía un objetivo claro, eso sí lo tenía muy claro, que era perdurar en el tiempo. Él no tenía un afán de provisionalidad, todo lo contrario, sino que él lo que pretendía era perdurar en el tiempo y pretendía que su régimen perdurara en el tiempo. Las características que las tenéis ahí, pues un régimen dictatorial personal, totalitario, antiliberal, anticomunista, veis que no quiere ni un modelo ni otro, un sistema caudillista en el cual él era el jefe del Estado, el jefe del partido, el jefe del ejército, del gobierno, él controlaba los medios de comunicación, es decir, todo estaba orientado a su persona y había una concentración de poder en su persona. Era un Estado unitario y centralista, él va a desarrollar un nacionalismo exacerbado y desde el punto de vista social podemos entenderlo como conservador, en el cual la familia y la propiedad privada eran dos de sus elementos fundamentales, y un modelo de Estado en el cual había una constante represión de la oposición. Aquí tenéis las etapas también de Granada y aquí tenéis que tener muy claro la diferencia dentro de las etapas. En la primera etapa es cuando Franco va a construir su modelo tanto político como económico. Entonces veremos que una primera etapa está basada en el fascismo y el régimen del nacional sindicalismo, ¿vale? Esta es la etapa que vamos a denominar la etapa azul, ¿vale? Y luego tenemos una segunda etapa que es una dictadura militar, pero basada en el nacionalcatolicismo. Entonces veremos que hay un giro, luego veremos por qué, pero aquí es muy importante la coyuntura internacional de la guerra. Si os dais cuenta, cuando comienza la etapa del nacionalcatolicismo coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los fascismos pues, han caído en Europa y él lo que hace es dar un golpe de timón para que no se le identifique con estos modelos. A partir del año 59 va a haber un desarrollismo económico, pero también un inmovilismo político. Entonces va a buscar otra gente para que gobierne y la va a encontrar en los conocidos como tecnócratas. Los tecnócratas eran una serie de personas que pertenecían al Opus Dei y que se denominaba tecnócratas porque eran técnicos. Ellos no tenían un afán político y no eran políticos, sino que eran técnicos expertos en economía o en las materias asignadas, y el gobierno lo basan en esa especificidad o en esa especialización, y toman medidas basadas ya no tanto en el elemento político, sino en los elementos puramente técnicos, económicos, sociales, etcétera. Y va a crear, aunque os resulte paradójico, un modelo que se va a denominar de democracia orgánica, en la cual en teoría hay una representación democrática a través de los distintos órganos que eran pues las familias, los sindicatos, los ayuntamientos, etcétera, y había una participación, y que después esas personas que eran elegidas ahí pues participarían del gobierno y demás. Pero veremos que había como dos niveles, un nivel básico que era pues toda esta gente que estaba en los ayuntamientos, en los sindicatos y demás, y luego estaba por otro lado una minoría bastante pequeña, que eran los que terminaban gobernando a nivel nacional. Y a partir del 73 pues vamos a comenzar una crisis política del régimen. Franco cae enfermo, pero también hay una coyuntura por la crisis económica, la crisis del petróleo, en la cual bueno, pues se van a unir la debilidad personal de Franco a la debilidad económica provocada por la crisis. ¿Cuáles son las bases sociales en las que se apoya el franquismo? Pues las bases sociales son los mismos básicamente que apoyan el alzamiento del 18 de julio del 36, que eran básicamente el ejército, que ya sabéis que participó de un modo muy activo tanto en la guerra como después en el gobierno. Eran los encargados también del control del orden público y demás. La Falange, que era el partido que funda, os recuerdo, José Antonio Primo de Rivera, hijo del que fuera dictador Miguel Primo de Rivera, y que es el que crea un poco todo ese grupo de símbolos, de estructura, de elementos de control de medios de comunicación, adoctrinamiento, un poco en esa idea del fascismo. Veremos que la Falange va a ser la que predomine durante el periodo azul,
pero como hemos visto a partir del 46-47, pues Franco se va a desvincular de la Falange y se va a apoyar más en el tercer del elemento de sus bases sociales, que es la Iglesia Católica, en la cual se apoya para obtener una legitimación del régimen. A la Iglesia le va a entregar el control de la educación y la moral del Estado, y también van a participar en el poder. Y luego las élites dominantes, como empresarios, pequeña burguesía, clases medias, propietarios, que eran los que apoyaron el alzamiento desde el comienzo. ¿Cuáles eran los fundamentos ideológicos? Pues aquí los tenéis: el nacionalcatolicismo, donde la Iglesia era un poco la que marcaba la ideología, el nacionalismo español y tradicionalista, basado en el concepto de recuperar el imperio español y la unidad de España, el anticomunismo y el antiliberalismo, el rechazo del marxismo y de los sistemas liberales, y un poco de espíritu castrense, con simbologías militares, desfiles, etcétera, que en cierta medida estaba heredado de esa ideología de la Falange. Y finalmente las familias políticas que participan del movimiento nacional del franquismo, que eran estos los falangistas, que en los últimos años se denominan los del búnker, los monárquicos, que estaban divididos en dos grupos, que eran los carlistas. Recuerdo todavía que había unas ciertas aspiraciones todavía de los carlistas, los donjuanistas, que se apartan hacia la mitad del gobierno de Franco del régimen. Don Juan era el hijo de Alfonso XIII, el heredero, y el padre de Juan Carlos, que Don Juan pues llegará el momento en el que se aparte o renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Juan Carlos, para que la monarquía pues continúe después de la muerte de Franco. Luego los católicos, por otro lado, con la Asociación Nacional de Propagandistas, y los tecnócratas vinculados al Opus Dei, que tuvieron un papel muy importante a partir de los años 60. Bueno, aquí tenéis un poco de los elementos de esta familia, toda esta estética militar, la presencia de Franco en la iglesia y demás. Y aquí tenemos, vamos a comenzar con el primer franquismo. Vamos a ir viendo diferentes aspectos. Lo primero, vamos a ver la represión. La represión va a comenzar con una serie de leyes que vamos a denominar leyes represivas, que son la ley de responsabilidades políticas y la ley de represión del comunismo y la masonería. Franco estaba obsesionado con combatir el comunismo y con combatir la masonería. Y luego la ley de responsabilidades políticas, pues lo que procura es eliminar a todos aquellos que habían participado de la República. Se crea una serie de tribunales militares, de consejos de guerra, y que van a estar vigentes durante bastante tiempo, pero que van a tener una preeminencia muy importante en los años 40. Hasta final de los años 40 va a continuar el estado de guerra y van a continuar pues las ejecuciones, los presos, los prisioneros que hicieron, entre otras cosas, pues el tristemente conocido Valle de los Caídos, prisioneros que iban a ser recluidos o se tuvieron que habilitar campos de fútbol, plazas de toros para que se pudieran tener a todos estos reclusos. Se confiscan bienes a exiliados y a políticos republicanos, a partidos políticos. Hasta hace poco pues no se le devolvió a partidos políticos como por ejemplo o a sindicatos como la UGT todo lo que se le había confiscado. Y la depuración de funcionarios, sobre todo los que más sufrieron esta represión, fueron los maestros republicanos. Y se persiguió pues todo tipo de manifestaciones culturales que no fueran el castellano, lo cual provocó que se marcharan pues intelectuales catalanes, vascos, gallegos, etc. Esto provocó también pues una inquina bastante importante de toda esta serie de grupos contra el franquismo y contra todas las familias que estaban asociadas al franquismo o que sostenían el franquismo. Aquí tenéis pues presos republicanos en San Miguel de los Reyes, el citado Valle de los Caídos. A continuación mostramos la estructuración del nuevo Estado.
cómo Franco va a montar un Estado en torno a su persona y para ello va a elaborar lo que se conoce como las leyes fundamentales del régimen. Estas leyes fundamentales del régimen van más allá de este primer periodo. La primera de las leyes fundamentales se hace todavía estando en guerra, en 1938, ya preparando el nuevo Estado, y la última se hace en 1967. Hay una octava ley que algunos estudiosos la sitúan dentro de estas leyes del franquismo, que sería la última ley, que la veremos en el tema de la transición, en la cual pues se desmonta todo este Estado. Ya se aprueba con Franco muerto y siendo Suárez presidente del gobierno. Pero bueno, esa ley no entraría dentro del franquismo, pero muchos estudiosos sí la consideran como la octava de las leyes fundamentales del régimen. Bien, lo que tenéis que tener claro son estas 7 leyes. La primera es el Fuero del Trabajo, donde se van a crear los sindicatos verticales, se va a crear una estructura corporativa y todo bajo pues, la ideología fascista junto con la ley de Cortes, que se hace en 1942, donde se hace una cámara corporativa y consultiva, donde van a participar pues todas estas familias que decíamos, por modelos sindicales, ayuntamientos y distintas familias. Esta última división del tercio se hace bastante más tarde con el modelo ya casi de estructura orgánica del Estado, lo que hablábamos de la democracia orgánica. Pero estas dos leyes del Fuero del Trabajo y la Ley de Cortes son las que van a dar una apariencia de legalidad al nuevo Estado. El Fuero del Trabajo orientado a la reconstrucción del país o al comienzo de cómo va a empezar a funcionar el nuevo Estado una vez que aparezca, que acabe la guerra, y la Ley de Cortes en la cual Franco pues va a crear unas cortes dando una apariencia de cara al exterior. La mayoría de estas leyes son pensando en el exterior, de que estamos en un modelo en el cual hay una representación parlamentaria. Ya en la segunda fase, en la fase de nacionalcatolicismo, se van a hacer estas 3 leyes, que son el Fuero de los Españoles en 1945, donde se habla de derechos y deberes, pero no hay garantías constitucionales. La ley del referéndum nacional, donde se establece un modelo para hacer unos referéndums para ratificar las leyes, pero bueno, esas leyes siempre ganaba por el 90 y tantos por ciento el Estado. Y luego la ley de sucesión, donde la monarquía se establece como la sucesora del franquismo. Este es el momento en el cual Franco establece pues se establece como el único que tiene capacidad para nombrar a su sucesor, y aquí será donde don Juan de Borbón dé un paso al lado para permitir que el príncipe Juan Carlos pues sea educado en España y sea considerado el sucesor de Franco. La sexta ley ya está elaborada por los tecnócratas, en la ley de principios del movimiento nacional. Lo que hace es reafirmar los principios del régimen franquista y se basa en estas ideas que tenéis aquí de monarquía tradicional, católica, social y representativa, porque España lo seguían considerando un reino, y Franco está como una figura coyuntural. Él se autodenominaba, se autoconsideraba pues, el gran salvador de la patria, y que que recuperaría ese esplendor antiguo. Y finalmente, la ley orgánica del Estado, que básicamente lo que hace es crear o unir y dar cuerpo a todas estas leyes que estaban, pues cada una trataba de un aspecto concreto y para un momento concreto, y dar una apariencia democrática. De hecho, a partir de este momento, el franquismo oficialmente no se considera una dictadura, sino se considera una democracia orgánica, basada en los órganos del Estado. Bien, pues estas leyes son las que tenéis que conocer, y cuando llegue el momento de hacer el examen, pues tenéis que indicar un poco de cada una de las leyes.
¿Cómo se estructura el nuevo Estado? Bien, pues ya hemos visto un poco cómo se hacen esas leyes para crear el Estado y aquí veis un poco ese desarrollo. Lo primero que se hace es crear el Estado donde estén representadas las diferentes familias del régimen, que ya hemos visto la familia. Hay una persona clave que es Serrano Suñer, que es el que crea este modelo de Estado fascista, pero como hemos dicho, a partir de 1945-46, con el final de la Segunda Guerra Mundial, Franco ve que los fascismos han caído, entonces él se va a desvincular de este modelo fascista, va a dejar a un lado la Falange, que era el partido único, había unificado la Falange y la Homs, había en un solo partido más sindicatos, y aquí lo que hace es crear un modelo nacional católico donde se va a apoyar en los modelos, sobre todo en la Iglesia, y, y se va a desvincular, como hemos dicho, del fascismo. Franco va a crear, como dijimos, en el 42 unas cortes para dar una apariencia parlamentaria, donde había una serie de personas que eran los procuradores, lo que hoy conocemos como los diputados, y esos procuradores en cortes eran consultivos y eran elegidos por el jefe del Estado, por el cargo o por un sufragio entre distintas corporaciones. Por lo tanto, como veis, esas cortes estaban pues casi todos elegidos directamente por la mano del franquismo o por las distintas familias. Luego, a nivel territorial, el gobierno es asumido total y absolutamente por Franco, y hay dos gobernadores, que eran el gobernador civil y el gobernador militar, los que tenían la preeminencia y el control de los distintos territorios de las distintas provincias. Y luego había una organización sindical basado en los principios de la unidad, la totalidad y la jerarquía. Y todos los empresarios y los trabajadores tenían que integrarse obligatoriamente en esos sindicatos que eran controlados por la Falange. Entonces Franco va a ejercer todos los poderes y por lo tanto va a haber una ausencia de partidos y de sindicatos libres, por mucho que quiera darle una apariencia democrática. Bien, aquí tenéis algunas de las imágenes de las cortes franquistas de Franco, y aquí tenéis la estructura del Estado, en la cual, si os dais cuenta, Franco va a controlar todos los poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, Franco asume la jefatura del gobierno, va a haber una serie de ministerios y sobre todo el Ministerio del Interior va a ser el que va a mandar sobre los distintos gobernadores civiles, que van a ser los brazos políticos de Franco. Los gobernadores civiles son lo que hoy en día conocemos los actuales subdelegados del gobierno en cada una de las provincias. Desde el punto de vista legislativo de estas cortes que se han creado, pues bueno, no solamente estaban las cortes, sino que estaba también el Consejo Nacional del Movimiento, que era un poco el brazo político ideológico, las cortes, que eran los consultores, y el Consejo del Reino, donde estaban las distintas familias representadas. Y estas cortes, como ya hemos dicho, sobre todo a partir de los años 60, están representadas las familias y las corporaciones, las diputaciones, municipios y los sindicatos. Estos tres grupos son los órganos que hemos dicho que crean esa democracia orgánica, pero pues como ya sabéis, de democracia pues regular. Y finalmente el Poder Judicial, que había un Tribunal Supremo, y de ese Tribunal Supremo dependían las audiencias provinciales y las audiencias territoriales, lo que vienen siendo los juzgados, magistrados y demás. Desde el punto de vista exterior, pues es fundamental conocer la situación exterior para conocer las leyes de Franco. A nivel de política exterior, entre los años 39 y 45 se produce la Segunda Guerra Mundial y Franco apoya a las potencias del eje, que os recuerdo que eran Italia, Alemania y Japón, sobre todo Alemania e Italia. Franco va a variar su posición según cambie la guerra. Al principio va a mantenerse neutral hasta mediados de los años 40, o sea, Franco no se muestra inicialmente a favor del eje, sino que más adelante, por esa preeminencia del falangismo y de esa etapa azul, pues va a alinearse con Hitler y Mussolini. Hay que recordar que son los que le habían apoyado durante la guerra civil,
pero en esa entrevista con Hitler y Mussolini, Franco descarta participar en la guerra. Por lo tanto, España se considera como no beligerante, es decir, no entra en la contienda de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que apoye con grupos como por ejemplo la División Azul a los grupos del eje. Y a partir del año 43, cuando ya también se produce el comienzo del final de la Segunda Guerra Mundial, Franco se va a mantener de nuevo neutral y va a volver a traer la División Azul y va a comenzar un periodo en el cual va a intentar alejarse política, militarmente del fascismo, y va a intentar acercarse a los vencedores de la guerra. Pero evidentemente toda esta no beligerancia y esta proximidad con Hitler y Mussolini y el apoyo de Hitler y Mussolini durante la guerra civil le van a costar entre el año 45 y 47 un aislamiento internacional. En 1945 la ONU veta la entrada de España, se retiran los embajadores, todos los embajadores que había en España en 1946, y se produce un bloqueo económico a nivel internacional. Entonces España no va a participar del Plan Marshall de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, y va a comenzar un periodo que es el que vamos a denominar periodo de la autarquía, en la cual vamos a subsistir con los medios y los recursos que teníamos porque estábamos total y absolutamente aislados. Pero hay una serie de sucesos que llevarán a la Guerra Fría, y Franco, os recuerdo que una de sus características era que era anticomunista, y eso va a ser fundamental como elemento estratégico, y se va a ganar el apoyo de los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos van a considerar a Franco como su gran aliado contra el comunismo en Europa. Y a partir de ahí pues comenzará un apoyo, al principio un apoyo más simbólico que otra cosa, después un apoyo tácito, y al final habrá una aceptación internacional. En 1953 se firman unos acuerdos con Estados Unidos que pasan por la cesión de bases militares a cambio de la ayuda política, económica, militar. Van a llegar los coletazos, retazos del Plan Marshall, muchas veces en forma de ayuda, sobre todo a nivel de alimentación, productos, inversiones, etc. 2 años después España es admitida en la ONU, y se firma un concordato, que es un acuerdo con la Santa Sede. Eso lo que hace es pues mejorar la imagen de Franco a nivel exterior. Entonces España comienza a salir de esa etapa tan dura de la posguerra y de la autarquía, y comienza a participar pues, de las inversiones americanas, y comienza un periodo de expansión en el cual el franquismo se va a consolidar, sobre todo a nivel económico y a nivel político internacional. Aquí tenéis pues algunas etapas algunas imágenes de esas primeras etapas, de la etapa de no beligerancia, el aislamiento internacional, una manifestación que hubo en la Plaza de Oriente en 1946 de apoyo al régimen franquista. Esta imagen está tomada desde el mismo balcón, suponemos que es el mismo cámara que hizo la foto. Se habla de más de 1 millón de personas. Bueno, hay muchos que dicen que ahí en esa plaza no cabe 1 millón de personas. Y bueno, el caso es que acudió gente de toda España a apoyar a Franco. La visita de Eisenhower, la firma de acuerdos y las bases americanas, que todavía siguen en mayor o menor medida funcionando. Pues por ejemplo la base de naval de Rota, la base aérea de Morón de la Frontera, la base de Torrejón de Ardoz, que es la base usada tanto por España como por Estados Unidos, y la base militar de Zaragoza, que es una base aérea. El valor estratégico de España en este punto
era pues ese control durante la Guerra Fría del comunismo, porque era un punto estratégico para llegar con sus aviones, con los barcos y demás, pues a las zonas de influencia de la Unión Soviética, y la base naval de Rota, pues sobre todo el control del tráfico marítimo en el mar Mediterráneo. La autarquía, pues bien, la autarquía hemos dicho que se produce por ese aislamiento, y Franco, al verse aislado, pues lo que va a hacer es intervenir la economía y promover un proteccionismo. Desde el punto de vista agrario va a regular la producción y los precios, se va a producir un racionamiento. ¿Por qué? Porque hay un desabastecimiento general de alimentos, la producción está pues, por los suelos. Hay que pensar que estamos recién salidos de una guerra, y esa hambre y esa escasez pues, va a llevar a un mercado negro con una inflación de precios altísimo. Entonces se va a intentar crear distintos órganos, un poco de ensayo-error, como el Instituto Nacional de Colonización, en el cual se intenta hacer una especie de modelo de repoblación de diferentes zonas. Por ejemplo, hay distintos pueblos que son fruto de esta etapa de colonización, como por ejemplo pues, el Parador, junto a Aguadulce, en Roqueta, en Almería. Es un pueblo de colonización, y otros muchos que son muy, muy similares. A nivel industrial, pues se intenta seguir o controlar la industria estratégica. Se crean empresas públicas, se crea el Instituto Nacional de Industria en 1941, y lo que se intenta es hacer industrias que creen maquinaria para el Estado. A nivel exterior, pues todo lo que se exporte, todo lo que se importe tiene que pasar por el control del gobierno, y hay una escasez bastante importante de productos. ¿A qué lleva esto? Pues esto lleva a un estancamiento económico, a un empobrecimiento y a un déficit público y una inflación altísima, lo cual nos llevará a un retraso evidente con respecto a Europa, pensando sobre todo que Europa va a recibir la ayuda del plan Marshall. Entonces, este retraso con respecto a Europa pues va a llegar hasta hace muy pocos años. Aquí tenéis un poco las imágenes de las colas para estas cartillas de racionamiento, en las cuales pues, la población podía recibir, pues, intercambiar esos tickets por alimentos básicos. Aquí tenéis una gráfica bastante interesante sobre este modelo de autarquía. Bueno, pues así a nivel rápido, en la parte de arriba tenemos el objetivo, que era esa autarquía o aislamiento económico. Las medidas eran la planificación estatal, potenciar la agricultura, el control del mercado exterior y las empresas. Y los resultados ya los hemos comentado, que eran el retraso agrícola, la inflación, el descenso de la renta, el retraso de la industria. Esta autarquía llevará a un plan de estabilización que será ese modelo económico de desarrollismo entre los años 60 y hasta 1973, que es el año en el que se produce la gran crisis del petróleo. Este desarrollismo va a ser diseñado por los tecnócratas del Opus Dei, y lo que va a buscar es el crecimiento de la producción, va a buscar un pleno empleo, que la renta esté mejor repartida entre todos, y que España, con la firma de esos acuerdos con Estados Unidos, la integración en la ONU y demás, pues tenga presencia en la economía mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues devalúan la peseta, recortan el gasto público, restringen el crédito, cancelan o congelan los salarios, liberalizan los mercados, y lo que hacen es dar ventajas fiscales a los inversores extranjeros, y crean polos de desarrollo industrial en algunas zonas, como es Cataluña, el País Vasco, en la zona de Málaga, de Huelva, que eso provocará éxodos masivos del campo, del interior, a esa zona. Entonces eso llevará, todo este proyecto, este plan, llevará a altas tasas de crecimiento económico, a un flujo de dinero y de emigrantes, y también van a venir turistas. ¿Por qué? Pues porque al devaluar la peseta era baratísimo venir a España, a una zona en la cual pues era para Europa era territorio virgen, pero sobre todo muy, muy, muy económico el venir.
hay un éxodo rural masivo, como hemos dicho, a esas zonas de polo de desarrollo, las exportaciones comienzan a producirse y eso también va a provocar que existan unas desigualdades regionales. Como la gente emigra del campo a la ciudad y sobre todo a las zonas de costa, va a haber un descontrol urbanístico enorme que se va a dar sobre todo en algunas poblaciones de costa. Pues ahí tenemos el típico ejemplo de Benidorm y demás, o aquí en la zona de Andalucía, en la zona de Torremolinos, de todo esto, esos grandes bloques que vemos son mamotretos que son de un desarrollo urbanístico total y absolutamente descontrolado. ¿Quién se opone al franquismo? Pues bien, distinguimos dos opositores al franquismo. En el exterior, pues va a haber un montón de gente como dijimos al final de la guerra, que se va a exiliar. Unas 200.000 personas van a seguir exiliados durante prácticamente todo el periodo franquista. Se van a exiliar a Francia, a la Unión Soviética, a México, que es donde se exilia en el gobierno republicano desde Barcelona. Hay una reorganización de los partidos políticos, del Partido Comunista y del PSOE, también de los sindicatos, de comisiones obreras, de la UGT y demás, que tienen muchas divisiones internas. Y luego, por otro lado, están los monárquicos que postulaban la subida de don Juan de Borbón al trono, pero su alianza, que se basaban o que estaban presididas sobre todo por la falta de unión, pues van a fracasar. Dentro de España, pues hay que distinguir como varias etapas. La primera etapa es los años 40, donde Franco con esa represión va a ir desmantelando todo tipo de opositores al régimen. Ahí van a destacar los maquis, que era una serie de guerrilleros de republicanos que se fueron a las montañas y que hasta 1948, indica ahí, estuvieron apoyados por el Partido Comunista y que a partir de ese año pues fueron desmantelados. En los años 50, ya el Partido Comunista, en vez de apoyar a esos guerrilleros maquis, visto que no iban a conseguir invadir España y volver a la República, pues lo que hacen es infiltrarse de modo clandestino entre los obreros para buscar la vuelta a la democracia. Y a partir de mediados de los años 50 comienzan las primeras protestas que eran promovidas sobre todo por los hijos de los vencedores de la guerra, que ya habían accedido a estudios universitarios y que tenían una vida pues bastante buena, que prácticamente no habían conocido la guerra y habían vivido muy poco, prácticamente poco de la posguerra, y que van a pedir reformas democráticas. Y luego, por otra parte, también algunos grupos católicos, sobre todo en esta última etapa, que se van a unir a todas estas revueltas sociales y que desde el mundo laboral con inspiración cristiana pues van a manifestarse también contra el franquismo. Bien, pues aquí tenéis un poco las imágenes de los maquis. Y desde el punto de vista social, pues bueno, pues hay un control absoluto desde la ideología y la religión de la población, se censura todo tipo de actividades y la educación va a ser la forma de adoctrinar. Entonces, se va a apoyar primero en una doctrina, un modelo falangista, como decíamos, de estética casi militar, y después con el apoyo de la Iglesia. Entonces, pues un modelo de familia basado en el patriarcado, con la sumisión de la mujer y que se le da un estatus jurídico inferior al del hombre. En los años 50 hemos dicho que se produce un agotamiento de la autarquía y comienza ese proceso de apertura al exterior, apoyado también por la llegada de los americanos y por la necesidad de mostrar al exterior una España más abierta, pero esta apertura va a llevar también al descontento social y todo este cóctel
de final de la etapa dura, del intento de buscar un modelo social más abierto y de la necesidad de, bueno, y la llegada del extranjero, pues de divisas, de nuevas ideas y demás, va a llevar a que los tecnócratas realicen un cambio económico, y ese cambio económico es lo que vimos en su momento en ese desarrollismo que van a llevar a los años 60. Ese desarrollismo ya va a ser el segundo franquismo, que la idea es modernizar la política y las instituciones para que el régimen continúe. Al final lo que pretenden es que el régimen continúe. Entonces, como hemos dicho, se adapta. ¿Cómo se adapta? Por esas leyes, a pesar de que hay lucha entre los reformistas y los inmovilistas por continuar en el poder. La idea era, pero había una idea fundamental, la idea era sobre todo el desarrollo económico. Entonces, este modelo de prosperidad tenía esta máxima de que la prosperidad económica de la población supliría la falta de libertades. Ellos pensaban que si la población que había pasado hambre ahora tenía acceso a todo tipo de elementos que hoy en día pues nosotros a lo mejor nos parecen normales, pero que en esa época era muy importante, pues el tener un coche, el tener una vivienda, el tener un trabajo, el tener unos ahorros, el tener vacaciones. Pues que si tenían todo eso, pues se iban a olvidar de la falta de libertades y se iba a consolidar el franquismo. Entonces lo que hacen es modernizar la administración, haciéndola más racional y liberalizar la economía y demás. Bien, aquí tenemos el gobierno de los tecnócratas, que hemos dicho que tiene un perfil más técnico que ideológico, buscando ese desarrollo económico. Entonces, este plan de estabilización del que ya lo hemos esbozado anteriormente, habla de eso, de la estabilización de la economía, de la liberalización interior y de la liberalización exterior. Los primeros pasos de este plan de estabilización pues, fueron bastante traumáticos. ¿Por qué? Porque se congelan los salarios, hay paro. ¿Por qué? Pues porque a las empresas que no eran rentables se les deja caer y se apoyan otras empresas que incluso se produce una reconversión a nivel industrial, y va a hacer que la población, como hemos indicado, pues tenga que emigrar primero interiormente a zonas donde se están haciendo esas fábricas, pues a la zona hemos hablado del País Vasco, de Madrid, de Cataluña, Valencia, y estos polos de desarrollo van a llevar a que también tenga que hacerse una reestructuración agraria. Se van a buscar la extensión de regadíos, la concentración parcelaria, es decir, potenciar el sector agrícola, que ya, si recordáis, desde el siglo XVII se estaba pidiendo. ¿Esto se consigue? Pues a medias, casi tirando a que no se consigue, porque todo esto no se va a hacer de un modo eficaz. Entonces, al final, lo que nos vamos a nutrir es de que hay una coyuntura alcista en la economía europea, sobre todo por el Plan Marshall, que ya Europa estaba funcionando a todo tren y muchísima gente tiene que emigrar, como ya sabéis, a Francia, a Suiza, a Alemania, y que van a traer remesas de dinero, y el turismo extranjero que va a venir al reclamo de las playas, de los bajos precios y demás. Aquí tenéis un poco esa idea, el modelo, el coche, el 600, que era el coche de la clase media, todo el mundo aspiraba a tener uno. Veis también los planes de desarrollo, el aumento entre los años 60 y 80, y la industrialización, pues que se intenta hacer en distintas áreas. ¿Cuáles son las consecuencias del desarrollo económico? Pues son la industrialización acelerada,
sobre todo basado en la inversión de capital extranjero, los bajos salarios, el aumento de exportaciones, una reconversión de la agricultura tradicional, se mecaniza y se intensifican los cultivos, pero también se produce un éxodo rural. Si os dais cuenta, es un poco la idea que hablábamos de la primera revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII, sobre todo el siglo XVII. Entonces, como veis, nosotros esta mecanización o reconversión agraria nos llega como 3 siglos tarde. El avance del sector servicios, ligado sobre todo al turismo y demás, pero tenemos una dependencia muy muy importante del exterior, porque del exterior importamos tecnología, importamos capital y las divisas que entran del extranjero. Entonces la balanza de pagos se va a equilibrar con todo lo que llega de fuera, y eso va a ser un problema. Eso va a ser un grave problema porque cuando llegue la crisis del petróleo del año 1973, que provoca pues, un crack económico a nivel mundial, pues nos vamos a encontrar con que se va a producir una gran pues, esa dependencia y esa supeditación de la empresa extranjera, la liberalización del sistema financiero y que el Estado no puede redistribuir la riqueza, pues nos va a llevar a un fracaso bastante importante, ya que todos los que hablaban de ese gran desarrollo económico de los años 60, al principio de los 70 se entra en una crisis bastante importante. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las imágenes del desarrollo económico, el turismo, la masificación, en fin, un poco. Y cuando se crea esta campaña, Spain is Different, que tenía como objetivo atraer turistas a España, sobre todo de Europa. La reforma legislativa de esta segunda etapa, ya hablamos de ellas, de las distintas leyes, sobre todo aquí la última de las leyes fundamentales, que era la Ley Orgánica del Estado, donde se vuelven a recoger toda la legislación que había estudiada en las distintas leyes, y se le da esa estructura de democracia orgánica. Se hacen otras leyes como son la ley de prensa, la ley de seguridad social, la ley de sucesión, y se modernizan algunas instituciones. Entonces, todo este aparato legislativo de los años 60 entra dentro de esa política de modernizar el país tanto a nivel económico como también como vemos, a nivel político. Aquí hay una persona muy importante que era Manuel Fraga, el que creó la ley de prensa y que fue ministro de propaganda, el que se encargó de crear esa famosa campaña de Spain is Different. Y al final el franquismo, bueno, pues va a haber una serie de escándalos que van a potenciar que los inmovilistas, lo que vamos a denominar a partir de ahora del búnker, controlen o restrinjan toda esa serie de medidas que bueno, se podía entender que iban hacia el desarrollo, y aumenta la represión y demás, ¿no? A nivel de política exterior continuamos con la apertura, con los acuerdos con Estados Unidos, se intenta entrar o se comienza a intentar entrar en la Unión Europea, descolonización de colonias africanas, se intenta recuperar Gibraltar, pero no se consigue. Como vemos, hay una serie de movimientos a nivel internacional. Ahora, a nivel demográfico y social, pues tenemos, hemos dicho, un crecimiento demográfico bastante importante, hay un éxodo rural y emigración a países europeos, pero continúan los desequilibrios económicos y demográficos. A nivel cultural y social, pues comenzamos en la sociedad de consumo, la clase media comienza a demandar pues todo tipo de elementos, pues como por ejemplo pues mejoras a nivel cultural, mejoras a nivel social, mejoras a nivel educativo. En la estructura familiar también hay cambios, la mujer comienza a tener mayor presencia, los jóvenes comienzan con una emancipación algo más temprana de su familia.
Incluso a nivel de Iglesia, el espíritu de apertura del Vaticano II comienza a llegar e influir dentro de la Iglesia, que también se moderniza. Esto va a llevar a que los partidos que hablábamos, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, que había estado presente a nivel un poco clandestino dentro de la sociedad, pues que tenga cada vez más fuerza. También tenemos aquí algunos movimientos migratorios, imágenes de movimientos migratorios a nivel interior, sobre todo hacia los polos de desarrollo. Las pautas sociales, algunos de, bueno, pues a lo mejor vuestros abuelos os pueden contar un poco estas nuevas tecnologías, estas nuevas modas que llegaban del exterior, incluso a nivel de música y demás. Y comienza también una conflictividad social con las protestas obreras, la presencia de sindicatos, protestas estudiantiles y incluso pues hasta la misma Iglesia se une a protestar contra el régimen franquista. Aquí tenemos algunas imágenes de huelgas, comienzan las primeras huelgas. Y hay un elemento muy importante, y es que todo el sector educativo y los estudiantes pues, se van a manifestar influidos por mayo del 68 en Francia. Pues aquí llegará un tiempo después, y incluso algunos profesores de universidad se van a manifestar en contra del régimen, convirtiéndose algunas universidades, sobre todo en Madrid, en grandes focos de tensión. A nivel político, pues los partidos, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista, se van a oponer al régimen, los partidos de centro también, y los partidos nacionalistas también van a manifestarse en contra. En 1959 será cuando surja la banda terrorista ETA, con una estrategia pues, en contra del franquismo, y la represión por parte del franquismo a todos estos opositores pues va a provocar pues cada vez mayores enfrentamientos y mayor conflictividad. Bien, aquí tenemos algunas de estas imágenes y algunos de los personajes, como por ejemplo Santiago Carrillo, con uno de los famosos carnets falsos que tenía, algunas de las asambleas de la banda terrorista ETA y demás. Y al final del franquismo pues hay una serie de factores que van a influir en la caída del franquismo, como son las tensiones entre los inmovilistas y los aperturistas. Ya sabéis que desde los años 60 estaban esas tensiones. Franco va a caer también enfermo, y el presidente del gobierno, que va a ser Carrero Blanco, va a ser asesinado por el grupo terrorista ETA. La Iglesia se va a separar del franquismo, sobre todo liderada por el cardenal Tarancón, y la crisis económica internacional y otras dictaduras que van a caer, como en Portugal o similar, pues van también a alentar a que se vaya hacia la democracia. Arias Navarro se va a postular como el que va a intentar unir o recomponer el franquismo, pero va a apoyar o va a decantarse, como indica ahí, hacia el inmovilismo, hacia esas figuras que decíamos que eran movilistas del búnker, o lo que eran los antiguos fascistas. También a nivel exterior tenemos el conflicto del Sáhara. Evidentemente pues el gobierno está en sus peores momentos, y pues Marruecos va a aprovechar para apoyar todo este intento de descolonización del Sáhara. Y en 1975, justo unos días antes de la muerte de Franco, se entrega el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Se produce la famosa Marcha Verde, en la cual pues grupos de civiles pues caminan pacíficamente
sobre el Sáhara ocupado por España y lo toman y ante la impotencia del ejército y del gobierno español. El franquismo al final termina cayendo por la crisis del petróleo en el año 1973, ese milagro español de los años 60 pues van a terminar, el paro, la inflación y el déficit va a ser enorme, va a haber una falta de reacción porque también hay una falta de liderazgo bastante importante y la oposición antifranquista va a crecer, decíamos la figura del cardenal Tarancón, pero también se van a organizar una serie de plataformas como son la Junta Democrática de España, que forma el PSOE, o la Plataforma de Convergencia Democrática, que funda el Partido Comunista, que es la Plataforma de Convergencia Democrática que funda el PSOE, que al final terminarán uniéndose en lo que se conocía como la Plata Junta. La idea era crear un gobierno provisional y caminar hacia la democracia. Por otro lado, van a surgir también grupos terroristas, pues ya había surgido ETA, pero va a surgir el Grapo, la FRAP, y todo esto va a provocar un último intento del franquismo de controlar estos movimientos a través de la represión y demás, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando fallece Franco. Aquí tenemos algunas de las imágenes con personajes históricos que tendrán mucho que decir durante el periodo de la transición y la democracia. Bien, los últimos ajusticiados del franquismo y los informativos y las imágenes del final de la muerte de Franco. Bien, pues este es el tema del franquismo. Como había dicho al principio, es un tema bastante largo, farragoso. Si habéis conseguido llegar hasta aquí, enhorabuena. Sobre todo que tengáis muy claro las distintas etapas y las ideas fundamentales. Un régimen que se construye en torno a la figura de Franco y un régimen que se va a ir adaptando tanto a nivel político como a nivel económico, a nivel social, a las circunstancias, sobre todo a las circunstancias a nivel internacional.